Mirada que se transfiere buscando identidad. La mirada que recorre el obstáculo y elabora una sinapsis con aquello que todavía no existe. La mirada interna, la mirada que ve desde adentro aquello que le rodea desde afuera. La mirada penetrante, la mirada que busca reflejarse en ese afuera a través de la obra posible de ejecutar. La mirada que desea ejecutar todo aquello que se le plasma en su interior, pero que también acepta las limitaciones propias del tiempo, del espacio, del dinero para ejecutar esas obras. Aquello que llega a la superficie es una parte minúscula de lo que subyace en ese interior que desea esa mirada de ternura, desea ser mirado por esa mirada de uno mismo que mira y observa detenidamente de dónde provienen aquellas manifestaciones, aquellos estímulos. El camino del artista es la posibilidad de ir abriendo. Está toda la chance de ejecutar un plan de apertura de la conciencia. No es la obra en sí misma la ejecución del plan maestro. El plan maestro es la manifestación de una energía invaluable, una energía incalculable, que se moviliza en aras de la conquista, de esa conquista interna, que a la vez busca un soporte externo, busca el auxilio de la materia. El artista convertido en isla, en su pequeñez, en su ínfima proporción de lo que es. El artista manifestado como ensamblaje de su idiosincrasia que le es propia y que también le es ajena. El intercambio que sucede entre aquello que es, aquello que aparentemente debería de ser, aquello que modifica los estándares habituales del comportamiento diario, todas esas manipulaciones sobre las formas, los colores, pero detrás de eso, de la técnica, se esconde la matriz de la esencia que quiere ser descubierta. ¿Cómo se descubre un tesoro escondido, enterrado? Desenterrando y sacando lo que tapa el tesoro. Pero cuando uno excava y saca tierra y solo una fe, algunos datos lo conmueven frente a eso que está sacando para llegar al tesoro. En el camino del ser no se saca tierra, porque todo aquello que se saca ya es el tesoro. Cada contacto con uno mismo es contacto con tesoro. Y es esa
esa alegría de saberse impregnado de un tesoro tan grande, hace de la continuidad un factor predominante y en esencia de cierta facilidad. Porque todo aquello que sucede afuera es el reflejo del adentro. Lo de afuera no es malo ni bueno. No es a favor ni en contra. Todo lo que sucede afuera, acciones, vínculos laborales, fugaces, todo es el símbolo de un almacenaje interno que recurre al afuera y a los diferentes actores que se presentan como para que uno pueda observar lo inobservable. Es que eso inobservable tiene la calidad de lo inmutable, de algo que que ya está impreso y que no se puede modificar. No, son formas partícipes de uno, pero la elaboración del ser requiere ir por más, ir por aquello que uno desconoce, porque las impresiones hechas a lo largo de la vida se conocen, subconsciente, inconsciente, consciente, están almacenadas, pero lo que se inventa no está almacenado. Aquello que uno desea transgredir en cuanto a forma, en cuanto a formalidad, en cuanto a estructura cotidiana, es algo invisible, es algo que todavía no existe. Por eso el ejercicio que yo puedo tener con el camino de la elaboración de la obra, en el hecho de ser un artista, sigue siendo un ejercicio que hace de esto, de esta tarea, una especie de entrenamiento para ejecutar con el mismo estilo aquello que se vislumbra en el interior como destello, aquello que está como dato, porque todo es un dato que se moviliza a favor de uno. Solo depende de tener la decodificación para comprender ese dato, para ver en ese dato también lo que el dato lleva inscripto de más ínfimo, como si uno mirara con microscopio siempre cada situación, cada encuentro, cada vínculo, lleva en sí mismo el secreto de ese dato, inabordable de otro modo. Por eso la obra en sí misma también es un abordaje del mundo exterior. Es como un barco pirata que va a abordar el barco de al lado. Bueno, se tiene que poner cerca. Se tiene que poner a tiro de pegar un salto los piratas, si no, no llegan al otro barco. La obra es como un barco que llega a las cercanías de otro barco y donde yo, que soy el pirata, puedo saltar. La obra es un medio para llegar y pegar el salto. La obra en sí misma no es un fin.
Quizás el mundo del arte le ha incorporado una esencia de fin, una esencia de objeto, que es el fin en sí mismo, cuando en realidad yo como artista utilizo mi propia obra como puente, como barco, como elemento que toma contacto con aquello otro, que de otro modo yo no podría llegar si no es a través de mi propia obra. ¿A dónde pretendo llegar? A aquella región, a aquel lugar donde es difícil llegar. En el libro de Tolkien hay un episodio donde unos 4 o 5 magos que están en una playa tienen que atravesar un océano y no tienen bote, ni barco, ni nada. Y son magos, entonces lo que hacen es juntan maderas y arman la estructura de un barco, de un bote, pero no tienen sostén esas maderas, no están atadas, no tienen clavos, martillo, pero ellos las sostienen con el sortilegio de la mente. Se suben al bote y se largan por el agua sosteniendo esas maderas con su propio sortilegio. Pero si alguno de los 4 abandona por un instante la fuerza del sortilegio, el bote se desarmaría y se hundirían todos. Parece fascinante, siempre me encantó, me parece increíble como concepto de estar las 24 horas en ese grado de sortilegio, porque en la vida uno va desarmado, no va con un martillo y con todos los elementos y dispuesto a armar un bote en cada circunstancia. Se requiere de ese espíritu de mantener unido ese bote, esas tablas, para llegar a la otra orilla. Por eso la obra es como un sortilegio. La obra es un acto de magia. Porque ¿qué sostiene al ser? ¿Qué me sostiene a mí para dedicar esta vida a hacer una obra que en realidad ¿qué destino tiene? Es un hecho como una malcrianza, es un hecho fuera de los escalafones, pero sin embargo tiene la potencia de ser esa barca con la cual yo me traslado. Me subo a mi propia obra para trasladarme a la otra orilla. De otro modo no podría llegar a esa orilla. Orilla donde finalmente encuentro, que es el encuentro de la vida con otro ser que también está en la orilla. El arte como circunstancia efímera, azarosa, y la búsqueda de lo impenetrable, porque conformarse con lo que está en la superficie es fácil de encontrar. Acá yo tengo que encontrar otro idioma, inventar un idioma que no es inventarlo, sino encontrarlo, encontrar las claves de ese idioma, las palabras que se unen, ver quién habla ese idioma, probar de conectarse a través de ese idioma, fallar, volver a intentar, volver a fallar, juntar fuerzas, construir un barco más grande, ir más lejos. Un concepto de unicidad y de reelaboración permanente de uno mismo en este contacto con esos otros magos que necesitan de esa unión para el traslado del ser hacia esa orilla infinita.